Si alguna vez te has preguntado qué tan bien conoces a la persona que amas, no te puedes perder esta historia. Acompáñame en este viaje escalofriante mientras te cuento cómo descubrí que estuve casada con un psicópata asesino durante 10 años. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta increíble revelación. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo historias como esta. Era una mañana tranquila de septiembre. El sol brillaba con fuerza y los pájaros cantaban melodías alegres. Todo parecía perfecto, pero en el fondo de mi ser, una tormenta se estaba gestando. Esa mañana, mientras revisaba algunas cajas viejas en el desván, encontré un diario que había pertenecido a mi difunto esposo, Miguel. Al abrirlo, lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en una revelación aterradora. Miguel y yo nos conocimos hace más de 10 años. Era encantador, carismático y siempre sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial. Desde nuestra primera cita, supe que había encontrado a alguien único. Sin embargo, tras esa fachada perfecta, se escondía un ser oscuro que nunca imaginé que existía. A medida que leía las páginas del diario, me di cuenta de que los recuerdos que había guardado con tanto cariño estaban teñidos de una oscuridad que no había querido ver. Miguel hablaba de sus juegos y de cómo disfrutaba manipulando a las personas. En un pasaje específico, escribió sobre cómo podía hacer que la gente hiciera lo que él quería sin que se dieran cuenta. Mis manos temblaban al sostener el diario. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Recordé momentos en nuestra relación que ahora parecían claros como el agua. Las pequeñas mentiras que decía para salir de situaciones incómodas, las veces que me hizo dudar de mi propia cordura y su capacidad para cambiar rápidamente de humor. Siempre pensé que era simplemente una persona compleja, pero ahora entendía que esos rasgos encajaban perfectamente en la descripción de un psicópata. A medida que profundizaba en sus escritos, encontré referencias a incidentes oscuros, menciones vagas sobre personas desaparecidas y su extraña fascinación por los crímenes. En ese momento comprendí, Miguel no solo era un manipulador emocional, era un asesino. La verdad me golpeó con la fuerza de un huracán y me quedé paralizada por unos momentos, incapaz de procesar lo que leía. Mis pensamientos viajaron al día en que Miguel falleció en un accidente automovilístico. La noticia había sido devastadora. Su pérdida dejó un vacío inmenso en mi vida. Pero ahora entendía que había perdido mucho más que a un marido. Había estado viviendo con un monstruo, oculto tras una fachada de amor y ternura. Las horas pasaron mientras devoraba cada página del diario. Cada revelación era más horripilante que la anterior, como si las palabras estuvieran impregnadas de su esencia maligna. Había relatos sobre cómo había logrado evadir la justicia por años y cómo disfrutaba de la manipulación psicológica como si fuera un arte. Se describía a sí mismo como un cazador y a sus víctimas como meras piezas en su juego macabro, lo cual me hizo estremecer. Mientras leía, me di cuenta de que no solo yo había sido víctima de su manipulación, también había arrastrado a amigos y familiares a su red de engaños. Recordé las veces en las que se mostraba excesivamente celoso o posesivo con mis amistades, creando tensiones entre ellos y yo. Fue entonces cuando comencé a comprender el alcance de su patología. No solo quería controlarme a mí, sino también aislarme del mundo exterior, como si yo fuera parte de su colección personal. La noche llegó sin que yo me diera cuenta. Estaba exhausta pero incapaz de cerrar el diario. Necesitaba entender todo lo posible sobre quien había compartido mi vida durante tanto tiempo. En una sección del diario, Miguel mencionó a una mujer llamada Clara, quien parecía haber sido su última víctima antes de morir. Describió cómo la había atraído con promesas vacías antes de deshacerse de ella por completo, como si fuera un objeto desechable. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba detalles sobre Clara en las páginas amarillentas del diario. ¿Era posible que hubiera estado tan cerca del horror sin darme cuenta? La angustia creció en mí mientras reflexionaba sobre los engaños que habían tejido nuestra relación. Me sentía abrumada por una mezcla de tristeza y rabia. Nunca habría imaginado que el amor podría ocultar tal monstruosidad
detrás de una sonrisa encantadora y palabras dulces. Antes de continuar con esta impactante revelación, quiero pedirte que te tomes un momento para suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo me motiva a seguir compartiendo historias sorprendentes como esta. Y si conoces a alguien que podría estar interesado en escuchar sobre experiencias extremas, compártelo. Ahora, volvamos a la historia. Decidí investigar más sobre Clara y lo que le había sucedido después de leer esas inquietantes líneas del diario. No podía dejar esta historia sin resolver. Necesitaba saber si había alguna forma de justicia para ella y para todas las víctimas olvidadas por Miguel. Comencé buscando información en archivos públicos y registros policiales antiguos, revisando cada documento con una mezcla de ansiedad y determinación. A medida que avanzaba, descubrí detalles escalofriantes sobre otros casos no resueltos en los cuales Miguel podría haber estado involucrado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar: sus patrones manipulativos, su falta total de remordimiento y la forma en la cual siempre lograba salir impune, como si tuviera un escudo invisible que lo protegía de las consecuencias de sus actos. Fue entonces cuando decidí hablar con algunos amigos cercanos, aquellos que conocían bien a Miguel, pero tal vez no habían visto lo mismo que yo al final del camino. Compartí mis hallazgos y les pedí ayuda para desentrañar más información sobre su pasado. Un grupo pequeño se formó rápidamente entre mis amigos más cercanos. Todos estaban tan horrorizados como yo al descubrir esta faceta oculta del hombre al cual consideramos parte importante de nuestras vidas. Juntos comenzamos a investigar más sobre sus conocidos pasados e incluso contactamos a algunos familiares lejanos quienes podrían tener información valiosa sobre su comportamiento. Cada respuesta era un nuevo golpe al corazón. Descubrimos testimonios escalofriantes sobre sus interacciones previas con otras mujeres antes de conocerme. Todas hablaban de él como alguien encantador pero inquietante, alguien capaz de manipular incluso las situaciones más simples para salirse con la suya. A medida que profundizábamos en estas historias, la imagen de Miguel se tornaba cada vez más oscura, revelando un patrón de abuso emocional y psicológico que había dejado una estela de dolor tras de sí. La necesidad de justicia por Clara y todas las demás víctimas crecía dentro de mí, convirtiéndose en una misión personal que no podía abandonar. La búsqueda se volvía más intensa y me sentía más comprometida que nunca a desenmascarar la verdad y dar voz a quienes habían sido silenciados por el miedo. El tiempo pasó volando mientras cada nuevo descubrimiento nos dejaba boquiabiertos e incrementaba nuestra urgencia por llevar esta historia a la luz pública. Teníamos pruebas suficientes para crear conciencia e incluso buscar justicia para todas aquellas mujeres cuyas voces habían sido silenciadas por el terror que Miguel había sembrado en sus vidas. Finalmente, decidimos reunir todos nuestros hallazgos en un informe detallado, documentando cada testimonio y cada evidencia, y comenzar el proceso legal correspondiente para presentar todo ante las autoridades competentes. Era hora no solo de honrar la memoria de Clara, sino también de asegurarme de que nadie más tuviera que sufrir bajo el mismo ciclo doloroso del cual fui parte durante tanto tiempo. La experiencia fue desgastante emocionalmente, pero también liberadora. Enfrentar al monstruo detrás del rostro amado era necesario para sanar mis heridas internas y ayudar a otras personas atrapadas bajo sombras similares. Sabía que este era un paso crucial hacia la justicia, un acto de valentía que podía inspirar a otros a levantarse y hablar. Con cada palabra escrita, sentía que la carga se aligeraba un poco más, transformando el dolor en una fuerza poderosa capaz de derribar muros de silencio y miedo. Hoy miro hacia atrás con gratitud por haber encontrado ese diario. Aunque reveló verdades dolorosas, también me permitió descubrir mi propia fortaleza interna al enfrentar este oscuro capítulo en mi vida. La historia sigue viva mientras continúo compartiendo mis hallazgos con quienes puedan estar pasando por experiencias similares o necesiten apoyo emocional tras vivir situaciones complicadas e inesperadas como esta. Al final del día, es esencial recordar, aunque algunas sombras pueden parecer inquebrantables, siempre hay luz esperándonos al final del camino
si tenemos el valor suficiente para buscarla y luchar por ella. Gracias por acompañarme en esta impactante historia. Si te ha sorprendido lo que escuchaste, dale like y comparte este video para que más personas conozcan esta experiencia. No olvides dejar tu comentario sobre qué piensas de esta situación y si alguna vez has tenido dudas sobre alguien cercano. Suscríbete para más contenido intrigante y activa la campanita para estar al tanto de mis próximas historias. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima.